Hoy nos corresponde ver la unidad número 3 relativa al riesgo. Como contenido de la unidad vamos a revisar su concepto, los tipos de riesgo, las estrategias que vamos a emplear para enfrentarlo. Nos vamos a detener para ver el riesgo país, su método de cálculo. Vamos a ver el enfoque Markowitz relativo a la diversificación de carteras. Igualmente vamos a ver el ratio de Sharpe. Y por último vamos a ver el uso de los activos derivados como instrumentos de cobertura. El riesgo es un elemento que va a estar presente en toda transacción financiera. Como concepto de riesgo vamos a decir que es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso que tenga consecuencias de carácter financiero, y en este caso consecuencias de carácter negativo. En finanzas se dice que una inversión tiene riesgo cuando su rendimiento puede ser menor al esperado. Regularmente asociamos el factor riesgo al factor incertidumbre. Ambos elementos están muy relacionados. A mayor incertidumbre estamos en presencia de un mayor riesgo. Seguidamente mostramos una lámina donde nos aparece la evolución de los precios del aluminio primario en una serie de años. Vemos en la gráfica, vemos la pronunciada variabilidad que existe en estos precios, donde una de las cosas que no podemos hacer es predecir el comportamiento de los precios. Estamos delante de una alta volatilidad de los precios de este bien. Esa volatilidad la asociamos con el riesgo. Las personas, las empresas que operan con aluminio, que comercian con aluminio, no saben a qué atenerse. El comportamiento de los precios, el comportamiento del mercado es muy volátil. Esto que nos sirva de ejemplo de riesgo y volatilidad. Tipos de riesgo. En esta lámina enunciamos los tipos de riesgo que hay: de crédito, de liquidez, riesgo de mercado, riesgo país. Cuando nos referimos a riesgo de crédito, estamos hablando de el riesgo que corre una entidad que prestó un dinero, una empresa que vendió algo, a que el comprador, el tomador del préstamo, no pague. Entonces es riesgo de impago. Cuando hablamos de riesgo de liquidez, estamos delante de aquel riesgo que se corre por no tener dinero suficiente para el pago de una obligación. Carecemos de los recursos para atender el pago a su vencimiento, el pago oportuno de una obligación. A eso estamos llamando riesgo de liquidez. El riesgo de mercado puede estar afectado por los precios, tasa de interés o tipo de cambio. Cuando hablamos de precio, es que el comportamiento de los precios sea un comportamiento adverso a lo que esperamos y en consecuencia traiga elementos negativos, traiga efectos negativos sobre nuestra empresa, bien sea por cobrar o bien sea por vender. Cuando hablamos del riesgo de mercado asociado a la tasa de interés, estamos hablando de que si tomamos un préstamo a una determinada tasa de interés y esa tasa de interés suba mañana y entonces tenemos que pagar más intereses. O cuando se da la situación inversa, el banco prestó a una determinada tasa de interés y el efecto sea negativo para el banco. No es cierto, porque la tasa bajó. El riesgo de mercado asociado al tipo de cambio se da cuando hay un comportamiento adverso a la empresa, adverso a la persona, derivado de la variación del tipo de cambio. Si se realiza una transacción en una moneda
moneda extranjera, y se da una variación del tipo de cambio adverso a la empresa, estamos en presencia de este tipo de riesgo. Si contratamos un préstamo a un determinado tipo de cambio y esa moneda se revalúa, se aprecia, el monto que tenemos que pagar por ese crédito que tomamos va a ser mucho más alto y va a tener efectos negativos sobre nuestra empresa. Cuando hablamos de riesgo país, nos referimos a ese diferencial que puede existir entre realizar operaciones o transacciones con un determinado país en lugar de realizarla con un país que tenga condiciones más seguras. Ese diferencial es al que se denomina riesgo país. Más adelante vamos a ver más en detalle lo referido a este tipo de riesgo. Posiciones que podemos asumir ante el riesgo. Una de las posiciones que podemos asumir es ignorar. Ante el riesgo no hacemos nada. Otra posición que podríamos asumir sería la de eliminarlo. Eliminar el riesgo significaría, por ejemplo, si es riesgoso montarse en un avión, mira, no nos montamos, no viajamos y de esa manera eliminamos el riesgo. ¿Ok? Y otra estrategia debería ser la de minimizarlo. Pareciera que es la más recomendable. ¿Qué estrategia debemos asumir ante el riesgo? En primer lugar, riesgo de crédito. ¿Qué debemos hacer? Minimizarlo. Para minimizar el riesgo de crédito, una de las cosas que podríamos hacer es, ante un cliente, vamos a buscar su referencia, vamos a ver cuál es su historial, qué personas lo recomiendan, cuál ha sido su comportamiento histórico, y sobre esa base tomar nuestras previsiones. Otra estrategia, si no nos basta con ese historial, si el monto de lo que se está negociando es muy alto, solicitemos garantía. Riesgo de liquidez. ¿Cómo minimizar el riesgo de liquidez? Pareciera que está en manos nuestras. Nosotros somos administradores del capital de trabajo de la empresa. Nosotros tenemos que prever el siempre tener los recursos necesarios para atender oportunamente nuestras obligaciones. En consecuencia, nosotros debemos afinar nuestros cálculos de manera tal de tener la previsión de lo que va a pasar a fin de mes, si contamos con el dinero para pagar la obligación, si contamos con los recursos para pagar salario, si contamos con los recursos para atender nuestras obligaciones que se vencen en ese día. El pago oportuno es una virtud de la empresa, es una calificación de la empresa. Es una raya para la empresa en no pagar oportunamente. En consecuencia, tenemos que cuidar el historial de nuestra empresa. En cuanto al riesgo de mercado, hay distintas estrategias. Por ejemplo, si tenemos la opción de pagarle a un proveedor en dólares o en bolívares, a la vuelta de una semana, 15 días, un mes, o del plazo que sea, tratemos de contratar en la moneda que sea menos dura. En este caso, bolívares o dólares. Vamos a contratar en bolívares. Los bolívares están menos propensos a una revaluación, a una apreciación de la moneda que el dólar. Si contratamos en dólares una compra, estamos sujetos a que esa moneda se aprecie en comparación con la nuestra y los efectos serían negativos. Con nuestras cobranzas, con nuestras ventas, deberíamos hacer algo distinto. Nuestras ventas, ¿las efectuamos en dólares o las efectuamos en bolívares? En el caso de las ventas,
vamos a tratar de vender en la moneda que sea más dura, en la moneda que pueda apreciarse, no en la moneda que se vaya a devaluar. Fijemos nuestras ventas en lo posible, si tenemos esa opción, fijémoslas en dólares y no las fijemos en bolívares. De esa manera estamos protegiendo a la empresa. En el caso de las tasas de interés, tratemos de buscar tasas de interés fija. Si no conseguimos la tasa de interés fija, busquemos la manera de proteger por otra vía con la utilización de activos derivados. Tratemos de proteger nuestras transacciones que impliquen la aplicación de tasas de interés. Otro tanto debe hacerse para protegernos ante los incrementos o reducciones de precio. Más adelante vamos a ver la utilización de un instrumento llamado forward para protegernos de variaciones de precio. Para finalizar este capítulo relativo a las estrategias, debemos mencionar que una muy importante y útil es la relativa a la diversificación. En el caso de proveedores, por ejemplo, es necesario, en la medida de lo posible, tener más de un proveedor, no atarnos a un solo proveedor. En el caso de los bancos con los que trabajamos, donde colocamos los ahorros, donde la tesorería maneja el efectivo, maneja los recursos, tratar de tener más de un banco con el cual trabajar. De la misma manera, con respecto a los clientes, no debemos depender de un solo cliente, debemos tratar de diversificar. En el caso de las monedas, si se tienen recursos en distintas monedas, un país, por ejemplo, no puede tener sus recursos en una sola, sus reservas en una sola moneda. Debería diversificar las monedas, euros, yenes, dólares, no necesariamente una sola de ellas. O el oro. En el caso de las inversiones, la misma cuestión. Debe diversificarse la cartera. El inversionista debe diversificar su cartera. Más adelante lo vamos a ver con Markowitz, qué propuso este señor en materia de inversiones.